alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha dado la oportunidad de nuevamente reunirnos en este local y de estudiar una porción más de su palabra que nos ha dejado. Esta mañana tuvimos un break de las conferencias o de las lecciones que se habían planificado para el liderazgo al cual se me ha invitado que presente, en vista, ¿verdad?, de que es cuando llegan visitantes, personas quien quieren escuchar las buenas nuevas y por lo tanto, ¿verdad?, esperamos que hagamos complacido con ese deseo a cada una de las personas. Sin embargo, en esta tarde quiero continuar con la última, iba a decir penúltima, ¿verdad?, pero bueno, hay muchas lecciones, con la última lección concerniente al liderazgo. Y quiero que me acompañen a la primera carta de Corintios, capítulo 14. Leímos este versículo ayer, sin embargo, le voy a leer nuevamente para recalcar el énfasis del cual quiero presentar hoy en esta ocasión. Primera Corintios, capítulo 14, versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Tenemos que recordar, hermanos, hermanas, que nosotros servemos a un Dios de orden, un Dios que ha planificado todo desde la eternidad. Ya se ha hablado de este concepto continuamente y por lo tanto espero que ya podamos entender de que Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden. Y por lo tanto nos hemos dado cuenta de que cuando se llega a su iglesia, porque es la iglesia de Dios. Claro que es la iglesia de Cristo, porque quienes son bautizados son redimidos por la sangre de Cristo Jesús, y somos seguidores de Cristo. Sin embargo, es la iglesia de Dios, la única iglesia que Dios ha establecido en el mundo. Sin embargo, los hombres han establecido muchas denominaciones que quieren igualarse a la iglesia de Cristo, sin embargo nunca llegarán, porque la iglesia de Cristo es un concepto divino, un concepto que ha salido de la mente de Dios y por lo tanto que se ha establecido a través de los años para que viniese a manifestarse en estos últimos postreros días como tal. Bueno, esta iglesia de la cual Dios ha establecido de la eternidad es una iglesia que pues Dios le ha puesto orden para que todas las cosas se lleven decentemente. Y cuando hablamos de la iglesia, claro que hablamos del liderazgo de la iglesia. Miramos nosotros que en Efesios capítulo 4, versículo 11, la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 11. Aquí está el apóstol Pablo en este libro, en esta epístola, hablándonos sobre la singularidad de la iglesia. Hablándonos del concepto de un solo cuerpo. Ese es el concepto que Pablo transmite a través de esta epístola. Sin embargo, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11, miramos nosotros en donde él dice, él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miramos ahí el orden que Dios ha establecido para su iglesia. Claro que la iglesia debe de tener un fundamento en el cual debe de sentarse, el cual es Cristo. Y sabemos que Cristo es el Logos, la palabra de Dios. Cristo es la verdad de Dios que se vino a manifestar al mundo. Juan capítulo. Para los que están escuchando un audio, el video se corta por 1 minuto y después continúa. Por eso hay un espacio corto en lo que dice el hermano.
Y durante ese tiempo ahí se vino a compilar un comentario que se llama el Talmud de Babilonia. Se vinieron a establecer varias denominaciones durante ese tiempo, que continuaron hasta los años silencios, o los años de los 400 años de silencio. Y miramos nosotros que cuando llega Jesucristo, ya llega a un mundo lleno de corrupción, religiosamente hablando. Solo que Cristo viene para traer la verdad, para poder predicarla y enseñarla tal como Dios quería que se enseñase y se predicase. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, que esto se lleva a cabo. Por eso Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8, les dice a ciertas denominaciones en aquel entonces, que eran pocas, de que ellos enseñaban doctrinas de hombres, mandamientos de sus padres, tradiciones que habían recibido de los padres. Y Pablo recalca esto en Gálatas capítulo 1, versículo 14, en donde él dice que él fue uno instruido bajo los pies de Gamaliel, esto lo habla Hechos 5:34, en donde recibió la enseñanza de los padres. Lo que era una religión corrompida también concerniente a la iglesia, es decir, el concepto de la iglesia. Esta corrupción, este concepto equivocado, lo podemos ver cuando los apóstoles están juntamente con Cristo, en Hechos capítulo 1, y le preguntan a Jesucristo, ¿restaurarás el reino en este momento? Era una confusión tremenda. Lo que miramos nosotros, que la iglesia de Cristo fue establecida, hubo orden, la verdad se predicó, en el cual la iglesia debería de ser la columna y baluarte de ella. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Y entonces miramos nosotros que Dios también se preocupó para establecer personas que pudiesen ser el liderazgo o los líderes de este cuerpo, para que se mantuviera, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, sin arruga, sin mancha, que se mantuviera santa delante de Dios. Y el propósito de el liderazgo es precisamente esto, de mantener a la membresía del cuerpo de Cristo Jesús en una manera santa, en una manera consagrada hacia Dios. Pero no es fácil, hermanos. Estamos tratando con diferentes mentes, estamos tratando con diferentes personas y por lo tanto, con tiempo en tiempo habrá de resultar situaciones en donde el liderazgo tiene que tomar acción para poder mantener la pureza de la iglesia. Solo que en esta ocasión yo quiero hablar la relación de liderazgo juntamente con la iglesia. ¿Qué relación debe de existir con el liderazgo? Es decir, los ancianos, los diáconos, el evangelista, con la membresía, es decir, la iglesia, los que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Bueno, para esto quiero que empecemos a leer Hechos capítulo 20 y versículo 28. En Hechos capítulo 20, versículo 28, note lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28, aquí está hablando primeramente de los ancianos. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí habla de varias cosas. Número 1, habla de que primeramente, ¿verdad?, del ancianato, habla de los ancianos, los cuales fueron puestos por el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y la pregunta automáticamente, ¿verdad?, es, bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo puso a los ancianos sobre la iglesia? No hay ningún texto que nos venga a aclarar detalladamente en cómo esto se lleva a cabo. Sin embargo, sabemos bien que
En Hechos capítulo 14, versículo 23, note lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice, aquí está el apóstol Pablo y Bernabé, su primer viaje misionero a la región de Galacia. Establecieron 5 congregaciones, esto lo puede leer usted en Hechos 13 y 14. Y durante el establecimiento de estas congregaciones, antes de que Pablo y Bernabé saliesen de esa región, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora aquí ya nos da un poco de conocimiento en el proceso en cómo los ancianos son constituidos. La palabra constituido, si usted la busca en el griego y lo comienza a estudiar y comienza a mirar las definiciones de los lexicógrafos, quiere decir que la congregación tuvo presente a aquellos hermanos quienes anhelaban, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, el obispado. No nos da a entender en cómo llegaron a ese punto. Si fueron encomendados por Bernabé o el apóstol Pablo, si fueron presentados delante de la congregación por estos 2 hombres, o si estos hombres que anhelaban el obispado pasaron para enfrente de la congregación y hicieron saber a la congregación que ellos querían hacer, que ellos anhelaban el obispado de la congregación. Pero lo que sí sabemos es que la congregación fue la quien los escogió, porque la palabra constituir quiere decir que la congregación votó levantando la mano por ellos. Y claro, ¿verdad? Que este proceso lo miramos nosotros aquí en Hechos capítulo 14, versículo 23. Es decir, el anciano no solamente es puesto por el predicador y decir, aquí está su anciano y él ya va a ser anciano suyo, sino que miramos nosotros que hay un orden, se hace decentemente. Puede ser que el hermano pase para enfrente, se voltea a la congregación y le diga, hermanos, hermanas, yo deseo y anhelo ser anciano de esta congregación. Entonces, de momento en adelante, ¿verdad? Y hay un proceso, porque el proceso es de que tenemos que examinar. De acuerdo a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, deberemos de examinar si acaso estos hermanos pues están de acuerdo a las cualificaciones que la Biblia nos enseña, nos habla. Y estuvimos viendo que hay 3 categorías. Número 1, la categoría de la familia. Tenemos que estudiarlos, tenemos que examinarlos bien concerniente a su relación con su esposa con él, sus hijos de la misma manera. Pero también tenemos que ver concerniente a la manifestación de su carácter de sí mismo. Es decir, es la persona que demuestra las cualificaciones que la Biblia o el Espíritu Santo nos presenta. Y tercero, ¿verdad? La tercera cualificación es concerniente a el testimonio que tal persona viene a expresar a los de afuera, a las personas que no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y entonces una vez examinando eso, entonces ya miramos nosotros, ¿verdad? Que pasando ese tiempo, ese periodo de tiempo, ya son seleccionados, si acaso no hay nada que pueda decir, bueno, lo bíblico que se ha manifestado, este hermano no lo cumple, entonces se pasa un tiempo y dicen, bueno, ya que no se ha manifestado nada en contra de él, entonces la iglesia, hermanos, desde este momento en adelante queremos que este hermano sea nuestro anciano que esté sobre nosotros y ya se viene la votación. Es lo que el texto nos enseña. Estamos infiriendo de varios versículos que la Biblia nos habla. Pero luego miramos nosotros que al votar y a poner a nuestro liderazgo sobre nosotros, el Espíritu Santo es el que nos está aprobando. Tiene que entender que recuerdan lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, en Mateo capítulo 18,
En Mateo capítulo 18, y claro que aquí este texto está hablando sobre la disciplina congregacional. Y miramos nosotros del 15 en adelante, ¿verdad? Este nos habla del proceso de la disciplina. Pero noten lo que dice el versículo 18. Jesucristo nos está presentando sobre una decisión seria que la iglesia tiene que hacer en el momento de la disciplina. Y luego el versículo 18 dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No está hablando de los servicios de la iglesia, porque esto excluye, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo iba a las obras misioneras allá en San Cristóbal de las Casas y en ocasiones teníamos que quedar en un hotel en la Ciudad de México. Y tocaba que era un domingo y pues participábamos en la Cena del Señor, ¿verdad? Al participar yo de la Cena del Señor en ese día domingo, ¿verdad? Y hacer lo que tenía que hacer, ¿quiere decir que Dios no estaba conmigo? Porque dice aquí donde hay 2 o 3. Dios estaba conmigo. Solo que no se habla de eso, se habla de un concepto de hacer una decisión en la congregación. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo que miramos nosotros en Hechos capítulo 15, noten, en Hechos capítulo 15 dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 15 y versículo 28. Déjenme recordarles nuevamente el concepto o lo que se estaba elaborando aquí en el capítulo 15. Se estaba tratando de llegar a un acuerdo, a una decisión. Los apóstoles, los ancianos y la iglesia, concerniente a un asunto delicado sobre la membresía en la iglesia de Cristo. Y luego ya cuando llegaron al acuerdo, note lo que dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Noten que el Espíritu Santo ya vino a unirse con los apóstoles, con los ancianos, con la iglesia, en la decisión que ellos hicieron en la tierra, lo cual fue atado en la tierra, fue atado en el cielo. Fue decidido también en el cielo. Entonces, cuando regresamos a Hechos capítulo 20, versículo 28, y cuando dice que fueron puestos por el Espíritu Santo, déjame leer ese texto nuevamente para que lo entendamos. Hechos capítulo 20 y versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo, número 1, no estaba presente literalmente, sino que la iglesia, según Hechos capítulo 14, versículo 23, fue la que votó a su liderazgo que iba a estar sobre ellos. Pero el Espíritu Santo estuvo de acuerdo. Cuando todo se hace decentemente en orden, de acuerdo a la palabra del Señor, entonces eso ya es aprobado por Dios. Por lo tanto, si ustedes como congregación van a añadir ancianos y diáconos a esta congregación, no sé cuál proceso se habrá de llevar, pero por lo menos tienen alguna idea en cómo Dios quiere que se lleve todo decentemente en orden, para que así puedan añadir a su ancianato y puedan añadir a sus diaconados. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y por lo tanto miramos nuevamente regresando a Efesios capítulo 4, versículo 11, en donde es Dios el que ha puesto esto. Profetas, apóstoles, evangelistas, a pastores que son ancianos. Una orden que se lleva a cabo.
Y por lo tanto sabemos bien, ¿verdad? Y esperamos y estaremos orando por ustedes para que así se lleve a cabo cuando ustedes decidan hacerlo como congregación. Pero una vez que vengan a establecer sus líderes entre ustedes, recuerden, hermanos, que tienen el anhelo de ser ancianos y diáconos en la congregación, que primeramente le tienen una responsabilidad a Dios. Tienen la responsabilidad hacia Dios. Tienen que cumplir conforme a la palabra de Dios. Tienen que someterse a la voluntad de Dios. Lo que Dios pide de ustedes. ¿Y qué es lo que Dios pide de ustedes? Bueno, regresemos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Por lo tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño. Número 1, usted tiene que estar constantemente vigilándose a sí mismo para que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Usted no es un mayordomo. Usted es una persona que la autoridad ahí va a parar. Recuerde que hay una cabeza más superior, que es Cristo. Es Dios. Solo que tiene que cuidarse, porque estableciéndose anciano en una congregación, no es como elegir a un juez a la Corte Suprema que estará ahí por vida. Porque la congregación tiene la habilidad de poder quitarle a usted ese liderazgo. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice así la palabra. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Entienden lo que dice ahí? Número 1, el texto nos está enseñando que el anciano puede pecar, puede violar la ley de Dios, puede caer en esa situación. Pero una sola persona no puede traer acusaciones, sino que dice aquí el versículo 19, sino que con 2 o 3 testigos, como dice la Biblia, para que conste toda palabra. Y se traerá delante de la congregación. Y se espera que si acaso es cierto, con evidencias, lo que se le está acusando al anciano. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? El versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos duramente o repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo? Al predicador, a Timoteo. ¿A quién le está escribiendo? A la congregación. ¿Qué le está diciendo a la congregación? Los ancianos no son puestos por vida. Son personas humanas como usted y yo. Pueden cometer pecado. Y por lo tanto se le puede llamar la atención. Y si persisten, si son tercos, entonces anunciarlo a la congregación. Que no es lo que dice Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18 dice lo mismo. Y por lo tanto, ¿verdad? La congregación tiene la última palabra sobre el liderazgo que ha puesto. Y si acaso es necesario que se venga a hacer algunos ajustes, entonces necesita que hacer. Si es cierto la acusación en contra del anciano, bueno, está el perdón, ¿verdad? Y la congregación tiene el derecho, como dice Colosenses capítulo 3 y versículo 12, de perdonar así como Cristo nos ha perdonado. Y continuar adelante. Pero hay de pecado a pecado. Hay pecados que son muy serios y que pues causan mucho daño en la congregación. Pero llegaríamos a ese punto cuando resulte todo eso.
pero esperamos, ¿verdad?, que los ancianos tengan cuidado de sí mismos, que se cuiden bien. Representan a Dios, representan a la congregación, así como todos nosotros como miembros de una sola congregación. Representamos a Dios porque somos de la imagen de Dios, pero también representamos la congregación. Por lo tanto, vemos nosotros que eso es lo que le toca. Estamos hablando de la relación del liderazgo hacia la congregación. Segundo, dice Hechos capítulo 20, versículo 28, de la siguiente manera. Dice, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dice aquí, mirar por todo el rebaño. Nosotros cuando venimos a entrar al liderazgo y que se nos viene a seleccionar como ancianos de una congregación, tenemos gran responsabilidad. Yo fui anciano por 20 años, ya lo he dicho varias veces. No solamente tenía la responsabilidad, y también fui predicador a la misma vez, ¿verdad? Tenía la responsabilidad de mi familia, tenía la responsabilidad de la congregación, de mí mismo y de la congregación. Tenemos que mirar por la iglesia, tenemos que vigilar por la iglesia. En otras palabras, hay un hermano que más o menos, por ejemplo, cuando una persona no viene a los servicios, los ancianos son los primeros que deben estar ahí en su casa. Hermano, hermana, ¿qué le pasa? O levantar el teléfono, ¿verdad? Porque es que no hay a los servicios. Mirar por el rebaño. Eso lo cubre primero los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 en adelante. Mirar por el rebaño. Cuando hay rumores dentro de la congregación de un hermano o hermana, ¿verdad?, que está en pecado, posiblemente en pecado de fornicación, pecado de adulterio, etcétera, ¿verdad? Los ancianos son los que deben estar inmediatamente tratando ese asunto de arreglarlo. Porque según Corintios capítulo 5, versículo 9 en adelante, dice que un poco de levadura leva toda la masa. Y ahí está hablando precisamente de eso. Está hablando precisamente de que personas en esa congregación, y había ancianos, porque Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 5, que dice que no hay sabios entre vosotros. Sí lo sabía. Es una pregunta retórica. Y les está hablando a ellos, les está diciendo que ellos no están cumpliendo con su responsabilidad. Dice Pablo, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y ese contexto se refiere a disciplina. Deberían de haber disciplinado ya con tiempo a ese jovencito que estaba cometiendo fornicación, adulterio con su madrastra. Ya lo deberían de disciplinar lo más pronto posible. Y noten lo que dice el apóstol Pablo, algo que el liderazgo de esa congregación debe dicho: no tengan comunión con esa persona, ni aún coman con esa persona, porque es peligroso. ¿Usted cree que puede contra Satanás? No puede contra Satanás, porque Satanás va a ganar. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que el anciano, y solamente estoy dando una ilustración, hay varias, que el anciano son los primeros. Es como el bombero, ¿verdad? ¿Quién es el que entra en una casa encendida en fuego? El bombero, ahí va enfrente. The first responders. Los ancianos son los first responders de la iglesia. Entran al fuego. Y no va a estar fácil. Y yo creo que a lo mejor por eso muchos no anhelan el obispado. No es fácil. No es fácil tratar con problemas. Muchos de nosotros no queremos problemas en nuestra vida. Y cuando hay problemas, huyemos de los problemas porque no queremos envolvernos en los problemas. Por el estrés, por todo lo que sucede.
Nosotros los predicadores entendemos eso, ¿no, Bacho? Entendemos. Y ustedes también de ancianos deben de entenderlo. Pero Dios los ha escogido y los ha puesto. Y recuerde que no van solos. Van en el nombre del Señor. Van con toda la autoridad que el Señor les ha delegado a ustedes. Y recuerde que no cubrimos esa parte porque pues tiempo nos faltó. Pero la autoridad, la auseia, que es la palabra griega, ¿verdad? Hay autoridad absoluta que le pertenece a Dios, pero hay autoridad delegada que se ha delegado tanto al evangelista, Tito capítulo 2 versículo 15, como al anciano. Miramos nosotros, Hebreos capítulo 13 versículo 17, y a los maestros y a aquellos que componen el liderazgo de la congregación. Tenemos cierta autoridad, pero no podemos salirnos de esa autoridad. Entonces miramos nosotros que tenemos que ver por sí mismo y tenemos que ver también por la iglesia. Pero el versículo 28 de Hechos capítulo 20 sigue diciendo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y noten, para apacentar, otra palabra muy interesante. Esta palabra significa, ¿verdad?, guiar, alimentar. El anciano, por eso un requisito es apto para enseñar. Porque el anciano tiene la responsabilidad de Efesios capítulo 4 y versículo 12. El anciano tiene la responsabilidad de perfeccionar a los santos. Ay, cuál difícil es esa tarea. Cuál difícil es esa tarea. Juntamente con los demás que mencionan 11, pero el anciano, ¿verdad?, tiene esa tarea. Para llevarlos, como dice el versículo 13, hasta la unidad, dice, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál difícil es esta tarea? Hay hermanos y hermanas que tienen 15, 20 años en el Evangelio y aún todavía no han llegado ni a lo básico. No pueden enseñar el plan de salvación, que es lo básico. Y muchas de las veces sí es culpa del liderazgo, en otras ocasiones no es culpa del liderazgo. Porque entiendo, ¿verdad?, que también uno puede, como va el dicho, ¿verdad?, lleva al caballo a tomar agua, pero si el caballo no quiere tomar agua, no hace nada. Y cuántas veces hay hermanos ancianos y predicadores, ¿verdad?, maestros que se preparan con una clase, pero bien preparada, mientras que sus oyentes están casi durmiendo. Así como entraron, salieron, porque nada se les quedó en el medio, sino que entró y salió. Punto. Solo que yo entiendo también ese concepto. Pero el trabajo mío y el trabajo de los ancianos es de perfeccionar, de llevar a la perfección espiritual, a la madurez, porque es lo que la iglesia requiere. Los hermanos que ya tienen 15, 20 años ya son los que deben de estar enseñando, son los maestros, preocupados por los que están entrando en la iglesia. No de siempre venir a enseñar lecciones, ¿verdad?, que son bien básicas. Estos hermanos ya deben de estar comiendo su ribeye steak, carne. Pablo dice, ¿verdad?, a los hermanos en Corintios que él no podía darles carne porque aún todavía eran niños. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero lo que miramos nosotros, ¿verdad?, que el anciano tiene una responsabilidad. Y antes de que se me acabe el tiempo, ¿verdad?, déjeme entrar la responsabilidad de los miembros del cuerpo de Cristo Jesús hacia sus ancianos. Porque parece que ya le di duro a los ancianos, ¿verdad, bro? Ya los miro que están poniendo el casco. Pero no es la realidad, hermano, es lo que la palabra del Señor enseña. Para nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, note mi responsabilidad en relación con mis ancianos. Número 1, dice aquí, obedecer. Obedecer. Y claro, ¿verdad?, que tenemos opción, porque si
uno de mis ancianos me está enseñando algo equivocado, que no estoy de acuerdo a la palabra del Señor, yo tengo todo derecho de desobedecerle. Así como el hijo tiene todo derecho de desobedecer a su padre cuando está en contra de la palabra de Dios. Así como la esposa tiene todo derecho de desobedecer a su esposo cuando no está de acuerdo a la palabra del Señor. Esto lo cubre la palabra de Dios. Pero si el anciano o los ancianos nos están desafiando con la palabra del Señor y nos están comunicando aquello lo cual es la verdad, entonces yo tengo que obedecer. Los ancianos han establecido de que cada primer día de semana nos debemos de reunir, porque esa es la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Los ancianos nos han dicho que tenemos que reunirnos en los domingos por la tarde. Los ancianos han dicho que nos tenemos que reunir en los miércoles. Y cuando yo como miembro rehúso en venir, porque no tengo ninguna excusa, ¿verdad? Estoy desobedeciendo a mis ancianos, pero más que todo estoy desobedeciendo a Dios. Si mis ancianos han anunciado, ¿verdad?, que va a haber una actividad especial para que la congregación se prepare, para que la congregación reciba instrucción, y nomás 5 vienen de 80, están desobedeciendo a sus ancianos. ¿Entendemos? Los ancianos tienen esa autoridad de establecer y decir, esta actividad se ha establecido con el fin de ayudarles a ustedes y queremos que estén aquí, pero muchos de nosotros no estamos. Hay reuniones de matrimonio, hay reuniones de jóvenes, hay reuniones de homilética que el hermano está dando, ¿verdad? Y con la sanción, ¿verdad?, de los ancianos, etcétera. Pero si no estamos aquí, estamos obedeciendo a nuestros ancianos. Y está en pecado. Porque aquí dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedecer. Y un pecado, según 1 Juan capítulo 4, versículo 3, es la transgresión de la ley. De no cumplir la ley. Y la ley de la cual no estamos cumpliendo es la obediencia a nuestros ancianos. Sobre la relación que yo debo de tener con mis ancianos es esa. Dice, obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos. Noten ahora, sumisos. No que nos vengamos a rebelar. ¿Cuántas veces nuestros ancianos nos han propuesto actividades que nos ayudan? Y en vez de someternos o sujetarnos a estas actividades, comenzamos a murmurar. ¿Recuerdan el pueblo de Dios que salió del pueblo de Egipto? Moisés y Aarón lo estaban guiando. Y el pueblo dice que ¿qué? Murmuraba. Murmuraba. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, que Dios trató con ellos, con esa murmuración. El deber nuestro como miembros no es de murmurar, sino que sujetarnos a aquello lo cual los ancianos nos vengan a poner delante de nosotros para nuestro bienestar espiritual, para crecer. Porque noten lo que los ancianos hacen por nosotros. Dice que ellos velan por vuestras almas. Y aquí es donde viene ya el conocimiento de los ancianos de su rebaño. Deben de conocer cuál es la oveja débil. Deben de conocer cuál es la oveja que necesita ayuda. Y sus actividades que desarrollan durante el año es con el propósito de venir a madurar, a dar fuerza a que la iglesia pueda crecer. No nomás a lo loco. Bueno, la iglesia tal fulana tuvo una campaña, vamos a tener una campaña nosotros. Pues, ¿qué es eso? Estudien a su rebaño, estudien sus necesidades. Y si necesita un tipo de actividad, entonces vamos a establecer esta actividad para que ayude a la persona. Y esto estuvimos hablando el día de ayer, solo que ya no voy a explicar mucho de eso. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que dice en el versículo 13, porque velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso.
Ah, ¿cuántos ancianos han andado? No, esta congregación. Moisés lo hizo. Moisés se quejó. Este pueblo que tú me diste, Dios. Y le dice Dios, ¿quieres que te lo quite de encima? ¿Y cuántas veces nosotros como ancianos, verdad, hemos llegado a ese punto? Llegamos a casa, ¿verdad?, quejándonos. Y lo primero que dice nuestra esposa, pues ¿quién te manda por ser anciano, hombre? Renuncia a tu puesto. ¿Para qué quieres batallar con esta gente terca? ¿Cuántas veces no hemos oído esto, verdad? De parte de las esposas. Porque miran a su esposo que llega todo estresado. En veces ni duerme. Hombres que jamás han llorado y lloran. Porque les duele, ¿verdad?, lo que está sucediendo en la congregación. Hermanos y hermanas, el trabajo de un líder, del anciano, es difícil. Pero hay hombres que anhelan este puesto y están listos para tomar, como se dice el dicho acá, ¿verdad?, el toro de los cuernos y torear un poco con él. Porque saben bien que no están solos, sino que Dios está con ellos. Amén. Y lo hacen por el amor a la obra. Hombres que dedican el tiempo que va a pasar con su familia, con todo lo que sucede. Y noten lo que la Biblia nos dice concerniente a que usted y yo debemos de hacer con estas personas. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 12, considere bien. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, hagan estudio esta palabra, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué tantas veces hemos reconocido a nuestros líderes? Les hemos hecho una cena, los hemos llevado a un restaurante para, hermano, agradezco su trabajo, lo que usted hace. Como congregación, que tantas veces se ha planificado algo para nuestros líderes, para decirles, hermanos, gracias. Sabemos bien que tiene un trabajo difícil, gracias. Porque yo soy una mejor persona por causa del esfuerzo suyo. La Biblia lo dice que lo debemos de reconocer. Y el pasaje que leímos de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 en adelante, nota lo que dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble ánimo, o dice aquí, doble honor. Y un anciano que va a gobernar dignamente, hermanos, un anciano que va a gobernar bien, no siempre va a hacer las cosas, ¿verdad?, que le apele al grupo. Va a tener enemigos. En ocasiones se va a sentir solo. A esas personas debemos de honrar. Cuando se llevan tareas que hacer aquí en el edificio, ¿verdad?, ¿quiénes son los que vienen a trabajar? Siempre los mismos. ¿Que no es así? Siempre los mismos. Y entre ellos, ¿quiénes están? Los ancianos, los diáconos. Los demás, bien, gracias a Dios. Y si el anciano se para y regaña a la congregación por causa de que no estuvieron aquí, ¿tienen todo derecho? Sí. Pero en ocasiones no lo hacen. Solo que los ancianos, nosotros tenemos que cuidarlos, tenemos que honrarlos, tenemos que reconocerlos. Mi pregunta a ustedes es, ¿lo han hecho? Una tarjetita, ¿verdad?, del IHOP. Mi hermano, aquí tiene una tarjeta de $50 para que vaya usted y su esposa a comer.
O una tarjetita de Saltgrass, ¿verdad? Mira, hermano, para que vaya y se coma un steak, una tarjeta. Ahí tiene que ser $100, hermano, ¿ok? ¿Mm? Eso es lo que la Biblia enseña. Claro que estamos hablando de un tiempo diferente a lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Hermanos, mi tiempo aquí ha sido corto. Me llamaron para cumplir un propósito y espero que lo haya cumplido. Mi enseñanza a ustedes siempre es de enseñarles lo mejor sin detener nada de lo que la Biblia habla. Porque los amo, los quiero. Y deseo lo mejor para esta congregación. Deseo que esta congregación venga a progresar, crezca. Tienen buenos líderes ahorita que le están dirigiendo. Cuídenlos, protéjanlos, honren a sus líderes. Y los hermanos que han anhelado, a los cuales he venido a tratar de instruir bíblicamente, los que anhelan el obispado, el diaconado, y que quizás al rato sean establecidos como ancianos y diáconos de esta congregación, apóyenlos. Apóyenlos. Estos son hermanos que aman la obra aquí. Son hermanos que han invertido su corazón en la obra. Cuídenlos, porque son pocos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y ustedes deben de entender que son una congregación bendecida de tener a tales hermanos. Que el Señor me les bendiga y les guarde. Y le pasamos el lugar al hermano que va a dar el canto de invitación o lo que sigue. Perdón que me pasé de tiempo, hermano.